tardes. Mi nombre es Alfonso Lupián Raya. Soy fisioterapeuta corporal y quiropráctico clínico. Trabajo otras técnicas y en esta tarde vamos a hablar cómo las emociones nos afectan a los órganos directamente. Es un tema muy amplio, a veces tal vez está muy trillado para algunas personas. No voy a hablar de todos los órganos, solamente voy a hablar de algunos órganos que pues están implicados y cómo es que nos afectan mucho las emociones. Y tristemente, a partir de que pasó la pandemia, se dispararon mucho lo que son las enfermedades mentales. No nada más en las personas mayores, sino en adolescentes. Hay más ansiedad, hay más depresión y cuando hay la ansiedad y la depresión, pues afectan más órganos, principalmente como el corazón, los riñones, la parte interna del estómago, los intestinos. Entonces, vamos a hablar un poquito en general de cómo las emociones pues nos dañan en particular. Principalmente aquí quiero resaltar mucho que pues no soy experto en lo que tiene que ver con la psicología amplia. Tengo nociones de psicología, entonces no me voy a meter a mucho tecnicismo, solamente a lo más básico. Si ahorita nos analizáramos nosotros, si empezamos a hacernos un estudio ahorita, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué diríamos ahorita? ¿Nos sentimos, por ejemplo, enojados? ¿Nos sentimos tristes? ¿Nos sentimos ansiosos? ¿Nos sentimos tal vez confundidos? ¿Nos sentimos frustrados? ¿Cómo nos sentimos ahorita? Entonces aquí el detalle es, la pregunta es por lo siguiente, precisamente para saber en qué emociones estamos ahorita nosotros pues trabajando. Eh, Hay emociones positivas y hay emociones negativas. En particular, pues las negativas son todas aquellas, lo contrario, como por ejemplo, pues la frustración, el enojo, la envidia. eh, no es lo mismo, por ejemplo, el enojo que lo que tiene que ver con la ira. Son dos cosas que se parecen, pero el enojo normalmente puede pasar, pero la ira ya es algo más retenido. Todas las emociones, si analizamos nuestro cerebro, todas las emociones están en esa sección más o menos de aquí, de la parte de la glándula, lo que es la glándula pineal, hipotálamo y tálamo. Ahí se van exactamente las emociones. Ahí, desde ahí nuestro cerebro empieza a impactar todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Hay emociones todos los días que nos levantamos. Por ejemplo, desde que nos asomamos al espejo, desde ahí empiezan nuestras primeras emociones de cómo nos estamos viendo en ese momento. Y ya pues estamos viendo exactamente qué retoque nos va a faltar si nos peinamos, no nos peinamos. En el caso de las mujeres, si se pintan, no se maquillan. En el caso de los hombres, que por ejemplo que les gusta usar barba, bigotes y lo recortan o lo dejan igual. Pero son emociones, están implicándose emociones en ese momento. Entonces, físicamente estamos viendo nuestro cuerpo, pero internamente a veces no volteamos hacia adentro exactamente cómo está, por ejemplo, nuestros riñones, cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro estómago, cómo están nuestros intestinos. No vemos nada de eso a menos que tengamos algún problema y pues vayamos directamente con algún especialista para que nos haga alguna radiografía, algún ultrasonido o alguna resonancia magnética. Y solamente así pues nos damos cuenta cómo está por dentro nuestro órgano. Pero aquí en particular quiero dar mucha atención a que estas emociones tienen específicamente un punto de detonación en cada uno de los órganos. Y obviamente cuando hay un órgano que se enferma, pues a veces le siguen otros más porque están conectados. Entonces, como les mencioné al principio, no me voy a meter mucho en el tema profundo porque es demasiada información, entonces pues no los quiero tampoco enfadar. Pero vamos a ver específicamente qué ejemplos podemos tener en cuanto a lo que tiene que ver las emociones y nuestro entorno, principalmente nuestro entorno. Hay personas, por ejemplo, que ya conocemos nosotros, pueden ser amigos o familiares, que desde que los vemos sabemos que le pasa algo, porque notamos que la persona está triste, o a lo mejor sentimos que algo le está pasando, le está preocupando. Y como conocemos a la persona, sentimos esa emoción. Y a veces, pues por inercia, a veces le preguntamos qué le pasa, que si le podemos ayudar en algo. Y a veces la persona dice, no, estoy bien, no me pasa nada.
pero sabemos que algo le está preocupando porque sabemos que es una persona tal vez muy alegre, que a lo mejor siempre está cantando, siempre está bailando, de repente ahora está muy serio o seria. Entonces, pues algo sabemos que le está preocupando. Entonces, ahí hay algo interno que le está afectando. Y es que si nos ponemos a pensar, nuestras emociones influyen en nuestro alrededor. Una persona que está en depresión, normalmente, por ejemplo, si es una mujer ya mayor que pasa de 60 a 65 años y entra en una depresión muy fuerte, normalmente se mira porque alrededor de la casa puede crecer mucho lo que es el pasto, la vegetación del cerro. Las plantitas que tiene a lo mejor se pueden estar secando. Pues ahí sabemos que hay una preocupación en la persona. Porque una mujer que pasa de 60 años le gustan mucho las plantas y normalmente siempre tiene su jardín muy bonito. Entonces, si sabemos que hay una persona que le gusta mucho el jardín y de repente vemos el jardín seco, sabemos que algo no anda bien en la persona. ¿Por qué? Porque siempre nuestras emociones las reflejamos alrededor. Si estamos tristes, se refleja en nuestra forma de vestir también, en nuestra forma de actuar. Si estamos contentos, igual se nota. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma hasta de caminar. En todo dejamos emociones y en todo hay sentimientos que estamos enfocando en nuestro cuerpo. Vamos a ver específicamente ahorita cómo es que estas emociones en particular dañan algunos órganos, como les mencioné, no vamos a hablar de todos los órganos, pero en particular, por ejemplo, si mencionamos primeramente los sentimientos o las emociones negativas, pues hay varias, como por ejemplo el enfado, tenemos por ejemplo también el odio, tenemos también lo que tiene que ver los celos, tenemos también lo que son las tristezas, también lo que tiene que ver con la indignación, tal vez hacia alguna situación que estamos viviendo. Tenemos también, por ejemplo, la impaciencia. Esas son emociones negativas que todos alguna vez tal vez la hemos experimentado. Pero más que experimentar estas emociones, hay que analizar exactamente en dónde nos está afectando el deseo de vengarse. Hay muchas personas que han sufrido alguna injusticia, por ejemplo, también. Entonces, hay muchas veces que uno tiene envidia hacia personas que, pues, porque esa persona le está yendo bien y no se dedica a nada bueno. Entonces, a veces uno puede decir, pues, es que yo le tengo envidia a la persona de la buena. No hay envidia buena, todas envidia. Entonces, es algo que nos puede estar así como es como un cáncer que poco a poquito nos va comiendo hasta que nos enfermamos. Entonces, la envidia no, pues nunca es buena. Y hay emociones positivas, como por ejemplo la euforia, que es una alegría extrema. Tenemos la satisfacción por haber hecho algún trabajo bien hecho. Tenemos la admiración, tanto de nosotros hacia alguien o de alguien hacia nosotros. Tenemos también, por ejemplo, el optimismo. Siempre estar conscientes de lo que estamos haciendo y pensar positivamente. Tenemos, por ejemplo, el agrado también. Tenemos el afecto que estamos demostrando tanto a nuestra familia como a nuestros seres queridos. Gratitud, el amor, pues es una de las cualidades más bonitas y más fuertes que tenemos. Y sobre todo, pues es algo que vamos al día. Vamos a ver exactamente cómo es que nuestro cuerpo nos empieza a hablar y nos dice que hay algún problema. Todos hemos pasado tal vez dolores de espalda, todos hemos tenido tal vez algún dolor de cuello, dolor de cintura, y a veces pensamos que es porque tenemos algo que cargamos, no, pues es que cargué una caja pesada, y le echamos la culpa a la caja, o a veces levantamos algo mal. Sí tiene que ver un movimiento mal hecho, pero más que nada aquí es exactamente qué estamos manejando. Todos tenemos, por ejemplo, en nuestro cuerpo articulaciones, músculos, huesos, tendones. Pero, por ejemplo, si nos enfocamos en dos cosas, principalmente las articulaciones. Toda articulación que duele, por ejemplo, en el caso de los dedos, las muñecas, codos, lo que tiene que ver con las rodillas, la articulación normalmente siempre va a inflamarse o no lo vamos a tener inflamado cuando hay problemas principalmente de miedos atorados, cuando hay mucha incertidumbre, es cuando nos sentimos que nos arden o nos duelen las articulaciones. Y cuando son dolores en sentido muscular, normalmente tiene que ver también con cambios de direcciones, con cosas que no queremos avanzar hacia ciertos puntos. Y eso es lo que lamentablemente a veces también pues, nos está diciendo que hay un problemita ahí. Por ejemplo, en cuanto a los órganos, yo me enfoco mucho con los pacientes que las emociones nos hacen más daño
lo que pensamos y lo que sentimos que lo que comemos o lo que tomamos. Obviamente hay muchas cosas que si tomamos en exceso, por ejemplo, como los refrescos, licores, pues obviamente nos vamos a dañar. La gente que le gusta mucho usar drogas, la gente que le gusta mucho fumar, pues obviamente que se van a dañar. Pero hay cosas internas que aparte de lo que nos está dañando de químicos o drogas o de lo que estamos viviendo en el día, hay emociones que nos afectan. Por ejemplo, nos vamos a enfocarnos en el hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Bueno, todos son importantes, pero el hígado, la función principal es que está a cargo de deshacer toxinas que el mismo cuerpo tiene, almacenar y reconstruir todo lo que es la materia de energía. Cuando comemos, la sangre normalmente se está, pues ahora sí que alimentando de nutrientes. Todo esto también pasa por el hígado. Entonces el hígado tiene la función de separar todo lo que le puede servir al cuerpo, lo que no. Y lo que no, pues lo separa para deshacerlo. Pero a veces hay personas que tienen demasiadas preocupaciones. Y, por ejemplo, el hígado, las emociones principales que dañan el hígado, en este caso, por ejemplo, son el enojo y la ira. Como les menciono, la ira es algo más pesado que el enojo. El enojo puede pasar tal vez 5 o 10 minutos, pero la ira es algo que ya se queda más fuertemente arraigado. Sí, no sé si les ha tocado ver esas caricaturas de las emociones cuando se pone un monito todo rojo, rojo, que saca lumbre. Esa es la ira. Bueno, una de las emociones que daña el hígado es eso, el enojo y la ira. Pero también está, por ejemplo, el estrés, daña el hígado. El problema es que con el hígado, tristemente, cuando tenemos tantos enojos, el hígado está conectado con la vesícula, está conectado con el páncreas. Y entonces, cuando empieza a haber problemas con el hígado, obviamente por cadenitas se enferman los otros órganos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el hígado pues no se nos enferme, no se nos irrite? Bueno, pues todo lo contrario de la ira. Tenemos que hacer actividades que literalmente ayuden al páncreas, ayuden a la vesícula y ayuden al hígado. En este caso, el hígado graso, por ejemplo, es un padecimiento que es muy común en casi todas las personas. Y el hígado graso precisamente se llena por tanta ira retenida, porque es bilis atorada, por tanta tristeza y por sentimiento de injusticia. Entonces, hay que consumir alimentos que sean ricos, por ejemplo, en proteína y en hierro para que el hígado poco a poquito se vaya limpiando. Los tés, por ejemplo, los tés son muy buenos para limpiar la grasa del hígado. Principalmente, por ejemplo, el té verde, el té blanco y el té negro ayudan bastante para que el hígado se regenere. El hígado puede renovarse rápidamente. Por ejemplo, cuando hay personas que han utilizado mucho alcohol o que han consumido muchas drogas, aún aunque ya han pasado muchos años, tal vez que la persona tiene algún vicio, se les puede regenerar el hígado si dejan de usar todos esos elementos. Y hay que darle la alimentación. Los pulmones, por ejemplo, son otros órganos que muchas veces pasamos desapercibidos. Por ejemplo, hay personas que tienen asma, hay personas que tienen alergia y hay personas que tienen ya un problema más crónico, que es una neumonía o una pulmonía, que hasta incluso les tienen que poner la intubación para los pulmones. En particular los pulmones, por qué se inflaman? Bueno, la respuesta biológica es que el pulmón se inflama cuando la persona en particular no ha gritado o no ha dicho todo aquello que le ha molestado o todo lo que le ha incomodado o que ha guardado muchos secretos. O en el caso, por ejemplo, de muchas mujeres, como por ejemplo todas las mujeres que nacieron atrás de 1920, de 1920 para atrás, tanto hombres como mujeres, tuvieron muchos problemas que no expresaban. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos familia o tuvimos alguna abuelita o bisabuelita que a lo mejor la casaron a fuerzas? Porque pues salió tal vez a pasearse, de repente pasó el hijo del dueño de la finca en caballo, le gustó la muchacha, la agarró, se la robó y se la llevó. Y al rato ya pasaba una semana, 2 semanas, y al rato ya iba el papá del muchacho a la casa de la muchacha a pedir la mano porque a su hijo le gustó la muchacha y se quedó con él.
pues ahora vendría siendo secuestro y violación, ¿verdad? Antes no les hacían nada, ahora sí. Pero esas emociones, literalmente, pues a muchas de esas abuelitas o bisabuelitas les afectaron mucho sus pulmones, porque no expresaban o no decían lo que sentían. Porque la casaron a fuerzas, no se casó por amor, se casó a fuerzas. Y tristemente, las emociones, en el caso, por ejemplo, particular de las mujeres, todo lo que la mamá siente se le pasa a los hijos, ¿sí? Los miedos y los traumas, la mamá no los pasa a todos, a hombres y a mujeres. En enfermedades, normalmente cuando hay un papá, hombre, que tiene algún problema de enfermedad, es muy común que se le pase a las hijas. Y si la mamá tiene alguna enfermedad, se le pasa a los hijos, a los hombres. Pero lo que tiene que ver con las emociones, la mamá, pues en particular nos echa a perder a todos, por así decirlo. Entonces, en particular, los pulmones se inflaman por dos emociones principales. Una es la timidez y la vergüenza. La timidez de no decir lo que nos preocupa, no decir lo que sentimos, y la vergüenza porque no queremos expresar las cosas que nos han pasado. Entonces, esas emociones hacen que los pulmones empiezan a colapsar. Entonces, no se pueden expandir. Respiramos, pero no sentimos como que no podemos abrir mucho el pulmón. O de repente respiramos profundo y nos agarra un ataque de tos. ¿Por qué? Porque el pulmón no se puede expandir porque está lleno de flemas, precisamente por la timidez y la vergüenza. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, por ejemplo, cuando van a nacer, no, antes, ¿verdad? No sé si se acuerdan que antes el médico, en cuanto agarraba a un niño o niña que nacía, le pegaba una nalgada para que llorara. ¿Eso por qué el médico lo hacía? Porque si en ese momento que el bebé nacía no podía llorar, entonces había muy probablemente un problema neural que le podía causar al niño o la niña un retraso cerebral o incluso algún problema motriz. Entonces, por eso era importante que el niño, si nacía, tenía que llorar. Y si no, pues el médico le daba una nalgada para que llorara, precisamente para que su pulmón se expandiera y empezara a oxigenar también lo que era su cabeza. Obviamente que hoy, pues ya con el tiempo, se han visto que han sido situaciones que algunos hospitales ya no lo manejan porque lo ven como traumante para el niño. Pero hacen otros protocolos que hacen que el niño llore, porque es importante que el niño llore. En el caso, por ejemplo, del estómago, aquí sí quiero hacer un poquito la pausa porque todo lo que es el sistema digestivo, desde el esófago, todo desde aquí, desde la garganta, hasta el intestino grueso, todo está conectado como el sistema digestivo. Pero hay etapas en las cuales tenemos que separar. El esófago normalmente tiene emociones muy diferentes a las del estómago y del estómago son muy diferentes al de los intestinos delgados y también muy diferentes a los del intestino grueso. En particular, ¿cuáles enfermedades pueden causar el estómago o más bien qué emociones pueden hacer que el estómago pierda su función? Normalmente el estómago se enferma cuando tenemos una preocupación muy fuerte, cuando tenemos muchos nervios, cuando tenemos mucho miedo, esas emociones afectan a nuestro estómago. ¿Y de qué forma lo afectan? A veces no tener hambre para alimentarnos en el día. A veces simplemente nos arde el estómago, sentimos que tomamos algo, comemos algo y sentimos que nos están cortando por dentro o sentimos lo que son las úlceras. Aquí, como les menciono, el estómago es un tema un poquito muy amplio porque cada parte del órgano, por ejemplo, en el caso de los intestinos, tiene un porqué, el significado. Si vamos a la función del estómago, pues el estómago funciona como una licuadora en el cual pues va a triturar todo lo que es el alimento que estamos ingiriendo, tanto los líquidos como los sólidos. Entonces, literalmente es una licuadora, pero esa licuadora se puede dañar. ¿En qué aspecto? Cuando tenemos mucha preocupación, tenemos muchos nervios, normalmente la mayoría de las personas lo que hacemos es que dejamos de comer. Dejamos de comer, entonces pasamos a veces muchas horas en ayuno. ¿Y qué pasa? El estómago tiene un ácido que se llama ácido clorhídrico, que ese ácido está ahí y se sigue produciendo, porque mentalmente a lo mejor no tenemos hambre, pero el estómago sí lo tiene. Y a veces hasta se escuchan ruidos del movimiento intestinal.
¿Por qué? Porque no hemos comido, no le hemos dado nada al estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que ese miedo y esa preocupación eleva la acidez en el estómago. Y a veces, si estamos comiendo muy tarde o muy noche, muy probablemente nos pase que nos empiece a ver un problema de agruras. Entonces, corramos el peligro que aquí tenemos una valvulita que se llama válvula ileocecal, que se tape y nos pueda dar una, pues ahora sí que un espasmo anafiláctico y podamos dormidos, literalmente quedarnos dormidos, morirnos, pues. ¿Por qué? Porque comimos de más. Entonces el estómago tiene muchas funciones, pero principalmente la función del estómago es asimilar las cosas, el de absorber experiencias. Entonces cuando una persona tiene, por ejemplo, úlceras o gastritis, es una persona que le está costando trabajo adaptarse a nuevas circunstancias. Es una persona que a lo mejor no le gusta que lo manden, no le gusta sentirse humillado, no le gusta sentirse por debajo de los demás. Entonces siempre afecta al estómago. Y como lo menciono, va de la mano con el esófago, con el intestino delgado, intestino grueso. Al haber un problema con los intestinos, principalmente por ejemplo el intestino delgado, tiene que ver con el problema de asimilación y absorción. El intestino delgado se encarga de absorber todo lo que son los nutrientes como minerales y vitaminas para el cuerpo, pero también tiene la función de agarrar lo que son algunos nutrientes extras. El intestino delgado es prácticamente el inicio de la cadena alimenticia, por así decirlo, en el aspecto de los nutrientes. Cuando el intestino delgado está trabajando correctamente, empezamos a tener mejor alimentación, tenemos ganas de ir al baño, porque lamentablemente muchas personas no tienen una buena régimen de salud en cuanto a ir al baño. Y pues eso es algo también bien común en muchas partes. ¿Qué lastima a los intestinos, o en este caso el intestino delgado? Lo lastima la tristeza y la vergüenza. Pero también lo lastima el miedo, también lo lastima la indecisión y la inseguridad. Porque normalmente cuando a alguien le duele ese órgano es porque trae un problema muy fuerte y casi siempre tiene que ver con la familia. Entonces, a los que tienen, por ejemplo, un problema de intestino irritable, yo les sugiero que pues se tomen un tratamiento, que vayan y se revisen para saber exactamente qué es lo que les está pasando y saber qué le pueden dar para que la persona ya no tenga ese problema. El problema, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa ya prácticamente no existe, porque hay muchos remedios caseros y también remedios artificiales que ayudan a controlar todo eso. Entonces, la vergüenza y la tristeza inflaman el estómago. ¿Y qué pasa cuando hay vergüenza y hay tristeza? Pues la persona no quiere salir. Es casi, casi como depresión, ¿sí? Pero pues aquí tenemos también el ejemplo del intestino grueso o el colon. Tenemos el ascendente, el transverso y el descendente. Aquí el colon se trabaja o trabaja prácticamente con la última parte de la digestión. Y esto es para eliminar, para absorber y para eliminar las impurezas que el cuerpo no ocupa. Pero aquí también tiene mucho que ver qué emociones tuvo una persona en su niñez. Porque hay personas que, por ejemplo, ya pasan de 40 años y le siguen reclamando al papá como si tuvieran 8 10 años ellos de edad. Y a veces el papá pues ya ni se acuerda de muchas cosas, porque el papá ya trabajó, el papá le costó el tiempo para educarnos y a veces el actuar mal contra ellos pues es una maldición realmente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El colon grueso o intestino grueso normalmente es el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. La función principal es absorber la última parte de la digestión, lo último que ya el cuerpo estaba absorbiendo, él se dedica a eso, a absorber lo último y lo demás, a expulsarlo. ¿Qué emociones pueden dañar al intestino grueso o el colon? El miedo y el rencor. Esas emociones dañan mucho a lo que tiene que ver con el intestino grueso. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que ingerimos, porque hay personas que les gusta mucho consumir las harinas blancas, hay personas que les gusta consumir demasiada grasa artificial y eso pues causa mucho daño a los estómagos, principalmente más cuando la persona
ya tiene años de su régimen alimenticio, ahora sí que muy estricto, le cuesta trabajo a veces readaptarse a una nueva alimentación. Entonces el miedo y el rencor lastiman el intestino grueso. El páncreas. El páncreas es un órgano que es como si fuera una forma de lengua, que está un poquito ubicado entre el hígado, la vesícula y el estómago. Está un poquito como entre medio. El páncreas, su función es regular lo que son los niveles altos de la glucosa en el cuerpo. Todo lo que comemos se convierte en azúcar, todo. Entonces, a veces, cuando nos toca ir a los registros médicos, si nos hacen un chequeo de sangre, por ejemplo, puede que nos detecten ahí, ya, pues ya traes tú el diabetes muy avanzado, ya traes alta oxigenación, entonces ocupas una transfusión de sangre. Y a veces, pues, la gente se cree todo eso. Pero realmente aquí el detalle es que el páncreas, por ejemplo, es un órgano de los más vitales en la digestión, porque es el que va a darle al cuerpo la curación del exceso de azúcar, la curación del exceso de grasa. Entonces, el páncreas es un órgano, ahora sí que muy sensible. Personas que no han pasado dolores, por ejemplo, el de los riñones, el del ciático, incluso el del coxis, no se comparan esos dolores con el del páncreas. Yo lo digo por experiencia propia. Yo enfermé hace tiempo del páncreas y precisamente me enfermé por todo eso que les estoy diciendo ahorita que no hice al principio. Por eso, por experiencia propia, ahora pues le estoy ayudando a las personas a que entiendan cómo es que se dañan los órganos y de qué forma tan fácil a veces puede la persona perder el conocimiento. Entonces, esta muchacha, por ejemplo, perdió el conocimiento, pero pues igual se le ayudó. El páncreas, la función es regular los niveles de azúcar en el cuerpo. Muchas veces escuchamos la palabra diabetes. Eh, para mí la diabetes en sí como enfermedad no existe. Sí existe obviamente el rango alto de azúcar en la sangre, pero aquí se debe a varios factores, principalmente cuando la persona, por ejemplo, está trabajando más, por ejemplo, en Estados Unidos, todo el día, desde las 5 de la mañana hasta casi 12 de la noche. Entonces la persona no está descansando prácticamente nada y llega a su casa fin de semana, o a veces, por ejemplo, se ponen a hacer algún arreglo en su casa. Entonces aquí el detalle es que son emociones que la persona está tratando de ahogar con el trabajo, que no es nada malo. Pero en este caso, por ejemplo, sí, la tristeza y los celos, por ejemplo, dañan mucho el páncreas. Al dañarse el páncreas, pues obviamente se daña el hígado. Al dañarse el hígado, se dañan los riñones y por ende el corazón. O sea, todo es una cadenita. Nadie somos independientes realmente, porque todos nos ocupamos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con no sacar esas emociones afuera, a menos que fuera una emergencia. En el caso, por ejemplo, de los riñones normalmente hay personas que generan piedras en los riñones. Y a veces dice, pero ¿por qué tengo tantas piedras en los riñones? Fíjense, algo literalmente que significa, bueno, tenemos piedras en los riñones, es que traemos tanto enojo contra algunas personas que literalmente los queremos agarrar a pedradas. Entonces nuestro cuerpo fabrica piedras. ¿En dónde? En los riñones. Parece así como de chiste, pero en realidad es eso. Eso es lo que significa, que queremos agarrar a pedradas a esa persona. Entonces, obviamente, para que se hagan las piedras de los riñones se ocupa un tratamiento especial. No es tan fácil de la noche a la mañana. Pero una vez que la persona se alivia del riñón, sabe los dolores que pasan. Entonces, aquí se trata de ayudar a los riñones a no enfermarse más. Ahorita que estamos en el verano, por ejemplo, si analizamos ahorita cuánta agua hemos tomado desde la mañana hasta ahorita, ¿cuántos podrían decir que se han tomado más de 2 litros? ¿Cuántos pueden decir que se tomaron tal vez un galón de agua? A lo mejor muchos no se han acabado ni siquiera medio litro. Y ahí andan corriendo. Ahorita que están jóvenes, pues no se siente. Pero cuando sean más mayores, van a sentir la diferencia del dolor de los riñones. Te digo porque yo he pasado por casi todos esos dolores. Y el riñón, pues, es un órgano de los principales para darnos, ahora sí que estabilidad en el sentido espiritual. El miedo es algo que daña los riñones mucho. Entonces, si una mamá, por ejemplo, está embarazada y alguien la asusta,
pues ese miedo a algo desconocido se le pasa al niño o a la niña. Exactamente ya después que nazca, por eso tardan a veces niños en dormirse. Y a veces no toleran otros brazos porque no están acostumbrados a eso. Entonces aquí el trabajar sobre las emociones es un entrenamiento para nosotros que nos va a ayudar a seguir manejando las cosas tranquilamente, ¿sí? Entonces aquí las emociones, como les digo, son muy importantes. Arribita de los riñones tenemos como unos gorritos que se llaman glándulas suprarrenales. Estas glandulitas hacen la función también de limpieza en lo que tiene que ver con, pues, con el piso, con todo lo que es el edificio. Y pues aquí tiene que ver también la limpieza interna de los riñones, porque esas valvulitas, cuando hay un peligro, drenan a lo que es la adrenalina y nos dice que hay algún peligro. Entonces nos avisa, mandan ese poquito de alarma. Y las glándulas suprarrenales normalmente es muy común que se alteren cuando están, por ejemplo, la persona viendo una película de terror o de repente, por ejemplo, alguien pasó algún accidente afuera, pues se eleva la adrenalina. Entonces aquí el detalle es que hay que tomar más agua para que el riñón al tener agua también ayude más en las glándulas suprarrenales. Un riñón promedio, por ejemplo, de una persona de unos 20 años hasta casi un adulto de más de 80 años, deben de tomar casi la misma cantidad de agua. Nada más que pues obviamente que se tiene que preparar el agua. Se tiene que poner, por ejemplo, sal del Himalaya, bicarbonato, el jugo de 6 limones del mexicano o unos 4 del amarillo. Y eso va a ayudar a que pues los riñones también se empiecen a limpiar. La pena, el miedo, el pánico, esas emociones en particular dañan la vejiga urinaria. Cuando hay infección de orina, lo que representa biológicamente es que la persona se siente amenazada o se siente invadida en su espacio. Entonces, la infección urinaria es porque la vejiga normalmente se aprieta y de repente cuando vuelve a su estado normal, pues la orina que quedó estancada sale, pero sale fermentada. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona tiene que andar corriendo por el cerro todos los chilitos. Entonces, en la vejiga de repente también se hacen piedras, porque quiere agarrar a pedradas a alguien. Entonces, las piedras de los riñones, las piedras de vejiga, se pueden eliminar fácilmente sin cirugía. Si tiene remedio casero, pues igual después se lo doy. La preocupación y lo que tiene que ver con la decepción, eso es lo que más ahorita está dañando bastante, tanto a hombres como a mujeres. Y hay preocupaciones y hay decepciones en todo momento. Entonces, ese es un factor que tiene que aprender la persona a sobrellevar. Acabo primero todo eso. Y pues tenemos, por ejemplo, también lo que es la parte de lo que son las operaciones extras. Todos nosotros ocupamos operaciones de vez en cuando, pero cuando sea algo muy urgente. Entonces no podemos estar en el hospital con cualquier, ahora sí que doctor que quiera manipular el brazo del paciente. Pues aquí, las emociones, como les menciono, tienen mucho que ver el día al día. En el caso de los hombres, pues los testículos, por ejemplo, normalmente es donde producimos la testosterona. En las mujeres, los ovarios, pues son las hormonas que ayudan a sus periodos, ahora sí que las que son receptoras también del esperma. En el caso de los órganos reproductores, en el caso de hombres y mujeres, tiene que ver también una función emocional. Por ejemplo, los periodos, cuando una persona no tiene su periodo, y es algo muy común que a lo mejor es muy exacta la persona, pero si hubo una cazuela que no le funcionó, entonces la persona a veces se empieza a frustrar tanto, y al rato se inflama el estómago, y al rato se inflama la vejiga, y al rato le inflama la matriz, y le detectan pues tal vez una enfermedad. Pero es precisamente porque dejaron que las emociones negativas dominaran a esa persona. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, las mujeres cuando presentan en los ovarios y en los ganglios inflamación, es porque normalmente la mujer siente que está siendo desvalorizada. Nada más va a querer la pensión y ahí nos vemos, es lo que ella quiere. Pero el detalle es qué va a pasar con los niños. La fobia es un miedo muy extremo.
El corazón tenemos cuatro ventrículos. En el caso del estrés y el enojo, literalmente hace que la estrella de lo que sea que trabajen se enoje rápido. Entonces el enojo es una frustración tan fuerte, que le daña parte del corazón. Y luego al rato empiezan a tenerse, así como por ejemplo en esta sección de aquí puede que tiemblen así ciertas partes, y al rato ya se eleva la presión y resulta que al rato la persona le dio un derrame cerebral o lo peor, una embolia. ¿Por qué? Por tanto coraje que la persona hizo, por tanto que traía atorado, por tanto que no dijo, por tanto que no expresó, se enferma. Entonces la persona tiene que aprender a doblegarse en sentido mental, que su mente negativa no le gane. El estrés y el enojo están ahorita al día, y eso hace que las personas, como lo mencioné al principio, tengan mucha ansiedad, mucha depresión, y está creciendo más que nada en adolescentes. En las personas mayores también, pero ahorita está creciendo mucho en los adolescentes, porque tristemente esta generación que está ahorita, pues ya tienen todo accesible, sí, tienen todo a la mano, pero hay muchas cosas que no están haciendo. Entonces, como no tienen un trabajo físico, en realidad mentalmente, de como antes que nosotros nos tocaba hacer la tarea a mano, que nos tocaba escribir, tal vez en máquinas de escribir, pues estaba trabajando la mente. No había tanto tiempo para estar de ociosos. Ahora tienen todo más fácil. Y como tienen todo a la mano, la persona no se está ejercitando más que en la computadora, en el celular. Y pues eso hace que de repente entren en estados críticos, no puedan dormir, incluso hasta tengan en el cerebro muchas malas funciones. Y hablando de cerebro, este es un órgano muy complejo, más o menos pesa 1 kilo 400 gramos, y tenemos, ahora sí que, pues miles de millones de neuronas listos para ser ocupados por información. Y tenemos a nuestra disposición también, pues muchos videos que ayudan a que los niños, por ejemplo, en el caso de Caleb, vean los ejemplos. Y tenemos, por ejemplo, la glándula pineal, la glándula pituitaria, que es parte del cerebro, que esas glándulas se inflaman precisamente por enojo también, pero principalmente por frustración y tristezas. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra cabeza y a veces no nos dejan dormir. Y hay personas que dicen, no, es que no puedo dormir porque me duele la cabeza. Yo le menciono al paciente, no te duele tu cabeza, lo que te duele son tus pensamientos. Y más las mujeres, porque siempre la mujer está siempre pensando qué hacer. Nosotros los hombres es más fácil, nosotros los hombres nos enfocamos en un solo punto. Nosotros tenemos, ahora sí que no nos complicamos mucho la vida, pero las mujeres por naturaleza tienen a su cabeza dándole vueltas y vueltas y vueltas a muchas cosas, y pues no pueden dormir. Y pues la frustración y el rencor y la preocupación hacen que esa parte del cerebro también pues no trabaje correctamente. La vesícula, pues, es un órgano en forma de perita que se inflama principalmente por el enojo. Igual que en los riñones, la vesícula puede generar piedras, pero de grasa. Pero la emoción es la misma, querer agarrar a pedradas a algo. Entonces, pues, ¿qué tenemos que trabajar? Hay que trabajar mucho con las emociones negativas que no nos dominen. Esta parte aquí del cerebro es nuestra mente negativa. Esta tenemos que hacer que no nos controle, ¿sí? Entonces tenemos que hacer que esas emociones se trabajen bien. Y bueno, para no hacer mucho, como digo, mucho tiempo, en el caso, por ejemplo, de los senos, en el caso más de las mujeres, yo siempre estoy a favor que la mujer se cuide de su salud, pero sí les recomiendo yo mucho que en el caso de las que se hacen la mastografía, esa máquina que les aprieta el seno, que tengan cuidado si se hacen ese examen, porque esa máquina al presionarles, a veces les puede romper por dentro ganglios linfáticos, les puede romper un poquito de glándulas mamarias, y si no tenían ninguna tubulación, después se las provoca. Entonces tengan mucho cuidado cuando se hagan su estudio nada más de salud en ese aspecto. Los pechos normalmente se inflaman principalmente en el caso más de la mujer cuando tienen mucha depresión y mucho estrés. Y algo biológico más en las mamás que ya tienen hijos mayores. Algo que normalmente a veces a la mamá le cuesta mucho trabajo es soltar a sus hijos. Soltarlos en sentido emocional no quiere decir algo negativo, sino, por ejemplo, que ya tienen sus hijos ya 40 50 años
y se sigue preocupando a la mamá como si fuera un niño. Entonces, algo inconsciente es como no, cuando se inflaman los pechos es como que no querer dejar de amamantar a ese hijo o a esa hija. Entonces, emocionalmente, el estrés y la depresión alteran al pecho, pero esa emoción de no querer soltar al hijo o a la hija, pues se inflama más. No quiere decir que no se preocupen los papás, no, al contrario, sí es bueno que se preocupen, pero tienen que soltar en su debido tiempo a cada uno de sus hijos. Los huesos en particular, pues son como la estructura de un edificio. En este caso voy a hablar nada más específicamente de la cadera. Cuando la cadera hay problemas, hablando sobre lo que es la cresta ilíaca, el sacro y el coxis, cuando hay problemas en esa área, principalmente digo, no me estoy enfocando en eso, no en las piernas ni en brazos, nada de eso, es cuando hay mucha percepción de decepción, tristezas y miedos a avanzar. Entonces, ¿qué pasa? La cadera empieza como, por así decirlo, a perder balance y entonces viene también accidentes de caídas o de repente alguna lesión interna que tengamos por el cargar algo pesado. Pero en este aspecto, cuando la persona se inflama de los huesos, en este caso, como que digo, las caderas, son personas que necesitan darse el tiempo a sí mismas de descansar y de valorarse a sí mismas y no dudar de lo que están haciendo. Porque a veces hay muchas personas que se preocupan de qué voy a hacer ahora, tengo esta deuda, se me acumuló la renta, se me acumuló esto. Pero pues si siempre han salido adelante, ¿para qué se preocupan? Si siempre han salido adelante, no les ha faltado nada. Pero a veces nuestro mismo cerebro nos hace una mala jugada, que dudemos de nuestras capacidades. Y en el caso, por ejemplo, en particular, por ejemplo, las piernas, cuando tenemos problemas con las piernas, es cuando hay miedos y preocupaciones. Entonces, ¿qué hacer para que todas esas emociones no nos dañen? Pues en primer lugar, valorarnos más nosotros mismos, expresar lo que sentimos y no enojarnos, no tener ira, no tener miedos, a platicar con alguien que nos ayude. Por ejemplo, cuando se cae el cabello también representa eso, miedos. Pero cuando una persona ya está completamente quedándose calvos, literalmente ahora sí que con todo el respeto, representa que la persona es muy cabeza dura y no quiere sugerencias, no acepta sugerencias, no acepta críticas constructivas. Y explota, la persona se enoja. Entonces, eso es lo que representa la caída del cabello. Y normalmente tiene que ver también con el hígado graso. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar, como por ejemplo la tiroides, de muchos órganos, pero la verdad el tiempo no nos alcanzaría. Yo lo que les recomiendo nada más es que no duden siempre que ustedes se sientan tristes, se sientan decepcionados de algo, no duden en pedir ayuda. Los psicólogos son profesionales de la salud mental y hay que darles ese reconocimiento. Ya está bien de decirles, vamos a ir con el loquero, porque no son loqueros, son profesionales de la salud mental, que ahora tristemente ha aumentado más eso. Entonces hay que darles su debido lugar a los profesionales mentales de la salud y así pues a todos los profesionales también, tanto médicos, cirujanos, naturistas y pues a todo hay que sacar una sonrisa y pues siempre estar trabajando a favor. Pues hasta aquí hablo, mi nombre es Alfonso Lupián, espero que esta información les sea de utilidad y pues más adelante estaremos hablando de otros temas. Gracias, que tengan buenas tardes.